Bueno, pues vamos a empezar. Aún a riesgo de resultar pesado, os quiero recordar que tenéis la app para plantear todas aquellas preguntas que os puedan sugerir las ponencias y luego los hashtags para vuestras opiniones y comentarios, Magister19 y concretamente en esta ponencia, Maestros que transforman. Vamos a hablar de los maestros, vamos a hablar sobre las funciones de esos maestros con tres personas que tienen diferentes roles. Inger Engvist es catedrática de Filología Española en la Universidad de Lund, es doctora por la Universidad de Gotemburgo y miembro del Consejo Académico de la Cátedra Vargas Llosa. Además, forma parte del Consejo Sueco de Educación Superior y, entre otros galardones, pues ha tenido en 2008 la condecoración española al mérito civil. Para ella es importante que las escuelas logren captar profesores de nivel y le pide que los alumnos se esfuercen. Luego nos acompaña Kiran Bir Sethi. Ella viene más del este, ella viene de la India. Es graduada por el Instituto Nacional de Diseño en Ahmedabad. Su interés por la educación se produce cuando, tras escolarizar a su hijo, descubre que el sistema educativo es absolutamente obsoleto. ¿Y qué hace? Pues ella funda su propia casa, en su propia casa el Colegio Riverside, bajo una filosofía muy particular, donde se dice que hay que sentir, que hay que imaginar, que hay que hacer y que hay que cambiar. Pero no se queda ahí. En 2009 lanza una iniciativa sorprendente, Design for Change, uno de los movimientos de cambio más grandes del mundo en lo referente a la educación infantil, que además se encuentra en estos momentos en más de 65 países. Es un movimiento increíble. Y entre proyecto y proyecto, Kiran ha tenido tiempo de hacer muchas cosas, ya desde muy jovencita. Por ejemplo, participó en una serie de televisión, lideró una banda de rock, alejarse lo máximo posible de las lagartijas porque le dan un pavor terrible y además ver cómo su pareja, como su marido, conseguía 9 veces el campeonato del mundo de snooker, que es una modalidad de billar. Y para juntar a estas dos ponentes, para sacar lo mejor de ellas también, tenemos a Carlos Magro. Él es licenciado en Ciencias Físicas y en Geografía e Historia y además es especialista en innovación educativa. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Educación Abierta, que es un espacio de relación y debate en torno a la transformación educativa. Que yo sepa, Carlos no ha liderado nunca una banda de rock, tampoco se lo he preguntado, como Kiran, pero en cambio sí sé que le gusta pues, buscar minerales en el campo y también subir en bicicleta de carretera. La presencia de Carlos también va a ser muy importante hoy en esta primera sesión, porque él es de los que piensan que el fracaso escolar de un alumno no es responsabilidad exclusiva de él ni de su tutor, sino del conjunto de toda la escuela. Así que ahora ya, para empezar el primer bloque, invito a Inger que sea tan amable y que suba aquí con nosotros. Buenos días, es un placer estar aquí y es un placer hablar de qué es un buen maestro, qué es un buen profesor. Voy a hablar un poco de cómo es el buen profesor en un sistema de educación tradicional, en qué consiste la actuación del buen profesor. Voy a hablar también de un colegio británico llamado Micaela, que trabaja de manera excelente para el nivel secundario. Y voy a terminar hablando de cómo se ve la profesión desde el punto de vista del profesor en el aula, qué es ser buen profesor de manera práctica. Para empezar, ¿qué es un profesor? Y para contestar la pregunta, quisiera hacer referencia otra vez al triángulo pedagógico. Un profesor trabaja con un o varios alumnos y con una materia. No es solamente la relación de un adulto y de un joven. No es solamente la relación entre un adulto y cierta materia.
tampoco es la relación de la materia y el alumno, sino es precisamente el adulto, el profesor, la materia y el alumno. Hay otras profesiones que se dedican únicamente al alumno y lo típico, lo especial del profesor es que actuamos en conjunto con la materia, a través de la materia. Es algo que nos distingue de la relación con el joven que tienen los padres, por ejemplo. También lo típico es trabajar con un grupo. A veces trabajamos con alumnos individuales, pero lo típico es trabajar con el grupo. Eso nos distingue de otras profesiones. Así que para empezar, una pequeña definición de lo que podría ser un buen profesor. Es un adulto responsable, con conocimientos, que transmite conocimientos de mucho tipo, no solamente intelectual, y que actúa a través o en conjunto con esos conocimientos. Y es capaz de comunicar y de entusiasmar. Y lo hace mejor si tiene algo de humor también. Bueno, ¿cómo funciona el buen maestro, el buen profesor en la educación tradicional? Y quisiera destacar el concepto de a la vez o simultáneamente, porque lo típico es que se transmite un conocimiento intelectual, académico, y a la vez se transmiten otros conocimientos importantes también. Si pensamos en el primer año de escolarización de un niño, el niño aprende a leer y a escribir, obviamente. Pero el niño también aprende a ser ordenado, a concentrarse, a escuchar, a lo que es una tarea, a terminar una tarea. Aprende a ser puntual. Aprende una serie muy importante de conocimientos a la vez, porque es el conocimiento académico el que organiza la jornada escolar. Y la justificación, por ejemplo, la legitimización del profesor para dar instrucciones es que está enseñando el contenido. Algo muy importante que se enseña desde el principio es el respeto. Y es un respeto hacia varias cosas. El respeto hacia el conocimiento. El respeto hacia la convivencia entre alumnos y profesores dentro del ámbito de la escuela. El respeto a las personas, a los compañeros, al profesor. Y añadiría el respeto a la verdad. Un alumno no puede nunca mentir a su profesor y que no pase nada. Así que hay dos tipos de actitudes que no se pueden aceptar y donde hay que actuar enseguida. Es contra la mentira y contra la actitud de da lo mismo. No, nunca da lo mismo. Y es la tarea del profesor, de la maestra del primer año, establecer este principio de que no, en la escuela las cosas nunca dan lo mismo. Se enseñan tanto contenido como comportamiento, porque esto es importante. Y para destacar la importancia de la maestra, de la profesora en general, del primer año, es que si ella no hace bien su trabajo, es muy difícil para otros profesores orientar al alumno en otra dirección. ¿Qué es lo que aprende también el niño este primer año? El niño aprende a superarse. Hay muchos que dicen que es lo más difícil que hacemos en nuestra vida intelectualmente, el aprender a leer.
es que es enormemente difícil, no es nada natural, por supuesto, y el niño debe aprender a hacer un esfuerzo, aunque no le guste, y debe aprender a superarse. Es algo que necesita para el resto de sus estudios y para el resto de la vida. Algo enormemente importante. Se habla en el debate educativo sobre el concepto de autoestima, pero en la educación tradicional la autoestima viene cuando el alumno logra superarse, logra realizar la tarea que tiene el grupo. Así que es inherente a la tarea, a la situación, y no es algo separado del resto del proceso. Así que para empezar, en esta educación tradicional, el buen maestro hace a la vez varias cosas. No separa lo académico de lo que es la conducta. Y además, ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace por cómo actúa, por lo que dice, y lo hace porque es un buen modelo. No se puede ser buen profesor, buen maestro para alumnos y en particular para los más pequeños, si no se es buen modelo. En lo que hace y dice, el profesor enseña a la vez contenido y comportamiento. De ahí, de lo tradicional, de algo que conocemos todos, voy a hacer un salto a una escuela en Gran Bretaña que es interesante estudiar. Voy a hablar de la escuela que se llama Michaela Community College y está en un barrio en el norte de Londres, en un barrio con bastantes problemas, con una población muy variada y con muchos problemas sociales. Es una escuela secundaria, secondary, con alumnos de entre 11 y 18 años, sería la ESO y el bachillerato. Es una escuela concertada. Muchos alumnos acuden o se matriculan a los 11 años con grandes retrasos, así que la primaria no ha logrado hacer el mejor trabajo con ellos. Y lo que les voy a contar es cómo unos profesores que son a la vez idealistas y realistas logran cambiar la vida de esos jóvenes que son sus alumnos. Y una idea interesante es que empiezan por un boot camp, así un campamento dentro del colegio, unos días especiales para arrancar, para poner un fundamento de todo lo que va a suceder durante el resto de la formación de los alumnos. Y en ese comienzo hablan, número uno, de por qué se estudia. Y se habla seriamente con los alumnos para preguntar qué quieres hacer tú de tu vida. ¿Tú quieres pasarte la vida aquí sentado en el suelo, en el centro comercial, como tantos otros? ¿Ese es el futuro que ves? ¿O tú quieres otra cosa? Y decir que nosotros aquí en el colegio tenemos el secreto, tenemos la receta, sabemos cómo puedes hacer para que esto no sea tu destino. ¿Te quieres apuntar o no? Porque si no están de acuerdo con el programa de la escuela, deberían buscarse otra escuela. Primero el por qué, para dejar muy claro que todo esto se hace en beneficio del alumno. Después el cómo, porque dicen que muchas veces se cree que un alumno sabe cómo estudiar. A los 11 años ha estado estudiando durante mucho tiempo, pero no es seguro. Así que dicen que para tener éxito en los estudios hay que asistir a todas las clases, hay que ser puntual,
hay que venir con todo el material, hay que hacer los deberes, hay que prepararse para las pruebas, una serie de cosas que son obvias para alguien que sabe estudiar, pero eso es precisamente lo que no saben esos jóvenes. Y entonces, de manera explícita, les dices, así es como se hace. Insisten mucho en la lectura y tienen un lema que es que los alumnos deben leer 10.000 palabras cada día. En todas las asignaturas hay lectura y fomentan mucho la lectura en la casa. Así que les invitan a los jóvenes a entrar en un mundo verbal, en un mundo de la lectura. Y dicen que el ser buen estudiante es leer. Y ahora tú te vas a incorporar al mundo de la palabra. Además, tienen una jornada especial sobre las costumbres personales. Hablan de la necesidad de dormir suficientes horas cada noche. Hablan de que uno debe ducharse una vez al día. Hablan de la pulcritud. En la presentación, podríamos añadir, se atreven a hablar de la pulcritud. En ese colegio llevan uniforme y dicen que uno tiene que tener el uniforme listo ante una nueva semana, todo lavado, todo planchado. Y además con los zapatos en buen estado. Hablan de cómo se hace para llegar a tiempo al colegio. Bueno, el secreto es empezar a tiempo y tener un margen por si sucede algo. Es algo que sabemos los adultos, pero no todos los de 11 años han entendido eso. Tienen un día especial sobre la cortesía. Dicen que la manera en que nos tratamos hace que nuestro ambiente sea mucho más agradable y que es un valor en sí la cortesía. Contestan de manera muy cortés a los profesores con sir o ma'am y se dirigen los unos a los otros también de manera cortés. No se aceptan palabrotas, no se aceptan insultos de ninguna manera. Y todos los alumnos muy pronto, en unas pocas semanas, aprenden a incorporarse a esta manera de actuar. Además, se dice, aquí no se corre en los pasillos, no se grita, queremos tener un ambiente agradable para todos. Y los visitantes pueden observar que efectivamente esto se observa por parte de los alumnos. Y quizá lo más inusual de todo esto, que es bastante inusual, es una jornada especial sobre la gratitud. Dice que aquí tú eres joven, vives en un buen momento quizá de la historia, pero aquí tus padres te ayudan, tus profesores te ayudan, tus compañeros se van a conformar a esas reglas para que el ambiente sea agradable para todos nosotros. Tú tienes una suerte de poder incorporarte a esta comunidad educativa. Así que debes sentir gratitud. Y se entrenan a expresar su gratitud. Muy interesante. Y finalmente también les enseñan que vas a sentirte entristecido de vez en cuando, decepcionado, no todo te va a salir bien. Entonces uno tiene que aprender a sobreponerse. Les enseñan una poesía especial y que sepan esa poesía de memoria para que en los momentos difíciles saquen un verso o dos para consolarse. Así que están realmente haciendo toda una educación en menos de 2 semanas. Y después de esta fundación, vuelven a acordar a los alumnos lo que han aprendido durante estas 2 primeras semanas.
Algo también llamativo es que comen a mediodía en un comedor y siempre ayudan a poner la mesa, etc. Y intentan que haya un adulto en cada mesa y que haya conversación tranquila sobre temas más específicos y con una conversación ordenada. Y les lo explican a los alumnos. Primero, es una buena cosa en sí aprender a comer juntos con otros de manera ordenada. Además, así pueden completar la educación de los alumnos con temas que no son exactamente escolares siempre, pero que los alumnos necesitan para poder desenvolverse en el mundo social. Así que es algo muy completo y es obvio que los alumnos entienden que esto es para su bien y están agradecidos. Hasta ahora he hablado de lo no académico y que es como la base para la convivencia en el colegio. En lo académico hacen algo muy interesante. Dicen que para cada materia y cada año los profesores hacen énfasis en unos cuantos conceptos importantes, 7 o 10, más bien 7. Y después han confeccionado los profesores unos textos, unos folletos que son el libro de texto para el año en cuestión y donde hay un énfasis especial en estos conceptos. Así que ningún alumno puede estudiar un año y no tener una idea clara de cuál es el sentido de esos conceptos. Primero, esto les permite entender textos, les permite expresarse y es una manera de construirles una base para el pensamiento. Es un magnífico comienzo de un desarrollo intelectual. Y si pensamos en quizá 7 o 8 materias, 7 o 8 conceptos en cada materia y 7 años, son muchos conceptos. Y eso explica que les vaya muy bien a esos alumnos en las etapas superiores. Tienen deberes y ya sé que lo de los deberes es un punto a debate en España. Tienen deberes todos los días, pero son deberes que son en general repaso de lo que se ha dicho durante el día. Es para automatizar lo aprendido, para que lo aprendido durante el día sea un instrumento para el próximo paso. También les dan tareas que es repaso de lo hecho el año anterior. Puede ser repaso de cosas del mes pasado o del año pasado, porque dicen que están en guerra contra el olvido y eso les da un rendimiento excelente. También se puede aprender de cómo hacen las pequeñas pruebas. Tienen bastantes pruebas pequeñas dentro del marco de la clase, pero muchas veces las pruebas pueden ser una tercera parte, algo del año pasado, una tercera parte, algo del mes pasado y una tercera parte, lo aprendido esta semana. Así mantienen el nivel de conjunto y no se pierde lo ya trabajado. Además, claro, eso es señalar a los alumnos que si no haces la tarea, no escapas del esfuerzo porque lo tienes que aprender de cualquier modo. Así que mejor empezar enseguida. Con este método, los alumnos, con solo 2 o 3 años de funcionar la escuela, fueron inspeccionados por la inspección escolar y lograron la mejor nota posible, que es outstanding. Y vuelvo a repetirlo, en un barrio muy complicado y con alumnos que entran con retraso
y en unos pocos años este programa lleva a la excelencia académica y también en la conducta. Si vemos el sistema de Micaela desde el punto de vista del profesor, se hace mucho hincapié en la colaboración entre profesores. Por ejemplo, para elaborar esos folletos, que son los libros de texto, colaboran los profesores de historia o física o lo que sea de los diferentes años. Para hacer pruebas, colaboran. Así que para que no sea muy pesado, la regla de oro del director del colegio, que es una directora, es que los que deben trabajar y esforzarse es sobre todo los alumnos, y que un profesor debe poder irse a su casa a las 5 de la tarde sin llevar trabajo a casa. ¿Y cómo lo logra? Lo logra con la colaboración entre profesores en la preparación de también textos, pruebas. Además, hacen algo que yo no había oído antes, y es que en esas pequeñas pruebas dicen que esto es para que el alumno trabaje y avance, no para que el profesor se mate a trabajar. Así que hacen algo. Si hay 10 puntos en la pequeña prueba o si hay 5, el profesor elige un punto o 2 y corrige ese punto. Así ve que si el alumno ha rellenado todo, si está trabajando y tiene una idea general sobre cómo les va al grupo, pero no se mata a corregir, sino sigue, porque esa materia que está en la prueba vendrá después como repaso más tarde. Así que eso es para que los alumnos sepan que el profesor ha mirado esto, pero el alumno se acostumbra muy rápidamente a que, mi profesor ha mirado esto, sé dónde estoy, pero no necesito que se corrija todo. Entonces, si pensamos en lo que hacen los profesores de este colegio, están realmente cambiando la vida de estos jóvenes. Un joven que ha pasado por ese colegio tiene una vida completamente diferente de la vida de los jóvenes de un colegio que está quizá a 1 kilómetro del colegio Micaela. Haciendo lo que hacen los profesores, manteniendo las reglas, manteniendo las mismas reglas todos y haciendo hincapié en la cortesía y la gratitud, crean un ambiente en el colegio que es educativo para los alumnos, pero también no cansa tanto. Eso es un beneficio extra. Los profesores no se cansan tanto porque no hay un ruido constante en el colegio y hay muchos menos conflictos. Así que los profesores están muy a gusto, es lo que dicen todos los indicios. Y entonces, ¿qué es ser buen profesor según el modelo de esa escuela? Bueno, es pensar en la totalidad de la educación del alumno y es enseñar buenas costumbres a través de las materias. Están haciendo las dos cosas y la parte que podríamos llamar moral va con la enseñanza académica. Voy a hablar de un tercer punto, y es el trabajo del profesor dentro del aula. ¿Cómo podemos pensar en la profesión? ¿Cómo se ve la profesión? Y quisiera empezar comparando con un médico. Un médico tiene obviamente que estudiar medicina, tiene que saber lo que debe saber. Después adquiere experiencia durante unas prácticas
supervisadas o con un experto a su lado. Y después, en el momento de hacer una intervención o actuar en su profesión, tiene que estar muy atento al paciente. Tiene que estar absolutamente concentrado. Tiene que acordarse de lo estudiado, tiene que acordarse de su experiencia y tiene que preguntarse, bueno, aquí cuál es la situación personal del paciente. Realmente capto todas las señales. Lo que voy a proponer es lo más ajustado a la situación. Y sabemos todos que esto es muy complicado. Se solía hablar del ojo clínico del médico. Es muy complicado y los médicos lo logran de manera diferente. Pero el ideal es que el médico tenga los estudios, que esté actualizado, que tenga mucha experiencia, una experiencia muy, muy amplia, muy variada, y que esté muy, muy atento al caso que está tratando, al paciente en cuestión. Así que es muy complejo. Y lo importante aquí es que no es o tener unos buenos estudios o tener facilidad para hablar o relacionarse con el paciente. Son las dos cosas a la vez. Esa es la comparación que quiero hacer. Son las dos cosas a la vez. Por eso, ejercer la medicina es algo muy complejo. Para un profesor podemos pensar que eso es irónico. La gente lo ve en el médico, ¿por qué no lo ven en el profesor? Del mismo modo, deberían verlo. Voy a comparar también con un actor, pero no como ustedes piensan, quizá. Un actor tiene también una larga preparación lingüística, un conocimiento de la historia de la literatura, de la historia del teatro, tiene mucha experiencia en diferentes tipos de contextos, diferentes tipos de obras. Todo esto es similar. Pero además tiene una función especial, y es que para actuar en una obra tiene que aprender los parlamentos, es obvio, pero tiene que estar en muy buena forma y absolutamente concentrado en el momento. Porque va a cierta hora, en cierto día, va a parecer tener 10 años menos de los que tiene o 20 años más. Y va a tener que relacionarse con los demás actores en el escenario como si fuera la primera vez. Tiene que convencer a los espectadores de que esto hubiera podido suceder así, de manera espontánea. Es decir, que necesita una concentración absoluta, que solo se logra si tiene una buena preparación general y una buena preparación específica para la obra. Lo que tiene en común eso con el profesor es algo que se dice muy poco, y es que un profesor, además de los conocimientos generales, los conocimientos actualizados, la preparación, el plan que tiene el profesor para la clase en cuestión, tiene que estar también en buena forma. Y ustedes pueden suspirar, esto también. Pero si el profesor no está en forma, es difícil que pueda contestar al alumno de una manera tranquila, sin dejarse provocar. Es muy importante, es muy, muy importante. Hay investigaciones que muestran que los conflictos en los colegios muchas veces suceden el jueves por la tarde. Pero, entonces no es que sean conflictos necesarios, es que están cansados,
tanto los profesores como los alumnos, y entonces hay roces. Pero los profesores somos los adultos y nos corresponde a nosotros estar en forma, estar preparados y no dejarnos llevar, evitar que soltemos una palabra no tan pensada como debería haber sido. La forma física es algo que suele ser un punto débil en la preparación del profesor, porque los profesores están sobrecargados de trabajo, vienen del colegio cansados y les espera quizá una vida familiar, una preparación de la cena muchas veces. Es decir, que hay poco espacio en el horario de un profesor para estar en forma física, y solamente lo menciono, que si somos muy idealistas y queremos hacerlo bien, también necesitamos la forma física. Y si hemos mencionado la forma física, bueno, también vamos a mencionar la forma psíquica. Es que si un profesor tiene serios problemas en casa no resueltos, es muy difícil, claro, concentrarse en la situación del alumno. Y me van a decir, pero no van a tener nunca un problema un profesor. Claro que va a tener un problema, pero tendrá que olvidarse de ese problema en el aula para estar disponible para el alumno, para la pregunta, para la mirada, para todo esto del alumno. Esto es pedir mucho a un profesional, es pedir mucho, pero si exigimos esto de nosotros mismos, estamos actuando de manera realmente profesional, porque en el momento de estar en el aula, tenemos el conocimiento estudiado quizá en la universidad, tenemos la actualización, tenemos más o menos en la cabeza el plan que hemos preparado y además tenemos un conocimiento de lo que sabe el grupo y todo esto se debe combinar para la actuación. Hay investigadores que han intentado explicar por qué cansa tanto a muchos el ser profesor. Y dicen que en comparación con otras profesiones, lo que sucede en un aula tiene muchas características especiales. Una es que siempre sucede algo inesperado. Con 25 alumnos, por ejemplo, es imposible saber lo que van a decir, si va a irrumpir una nueva persona en el aula. Pueden suceder muchas cosas muy diferentes y el profesor debe estar preparado para actuar. Y no solamente es inesperado, muchas veces son cosas repentinas. El profesor está explicando algo y de pronto sucede algo y el profesor tiene que actuar, corresponder o responder a lo que está sucediendo. Otra característica más es que suceden cosas de manera simultánea. El profesor está explicando algo, pero ve que ahí al lado de la ventana hay alguien que está mirando por la ventana y no escucha. Y hay otro alumno al fondo que está con su móvil. Y hay alguien susurrando con un amigo. Suceden muchas cosas a la vez y el profesor tiene que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a reaccionar o no? Hay alguien que ha intentado decir que un profesor podría tomar 3.000 decisiones al día. Eso suena muy exagerado, pero se está pensando, por ejemplo, en también decisiones de no actuar. Si veo al chico que está mirando por la ventana, yo lo veo y tengo que tomar una decisión. ¿Hago algo o no hago nada? Así que tomamos, sin pensarlo, de manera automática, decisiones.
Y lo fundamental es, ¿debo intervenir o dejo pasar? Por eso cansa tanto. Al llegar a casa hemos hecho mucho más de lo que podríamos pensar. Algo también característico de la enseñanza es que todo es público. Hablamos en voz alta en una sala en la que hay, por ejemplo, 25 alumnos. Y si hablamos con una persona, hay 24 que podrían estar escuchando y que podrían tener una evaluación de lo que estamos diciendo. Así que todo sucede como si fuera sobre un escenario. Es decir, que no hay espacio para palabras o actuaciones demasiado espontáneas. Hay que saber muy bien lo que se dice y lo que se hace, porque de esto se hablará en la cena, en las familias, y esto podría ser el comienzo de una queja o el comienzo de una mala relación entre profesor y grupo o entre profesor y alumno. Todo lo que hacemos es público. Todo podría ser mirado de cerca con lupa y juzgado después. Es decir, que por eso lo de estar en forma física y psíquica, porque todo es público. Además, como saben bien los profesores, cada grupo es diferente. El grupo, si tenemos a dos grupos paralelos, nunca son similares, nunca reaccionan del mismo modo, nunca se puede usar el mismo volumen de material en dos grupos porque son diferentes. De vez en cuando son diferentes porque han tenido profesores diferentes en los años anteriores, pero hay muchas razones. Y por eso el profesor no puede actuar exactamente del mismo modo, sino hay que hacer una adaptación. Y claro, en eso consiste nuestra destreza. Una palabra por eso que se podría utilizar sobre los profesores es que tenemos que ser extremadamente flexibles, además de conocer mucho y tener mucha experiencia. En cada momento hay que estar preparado para adaptarse, cambiar algo. Si dejamos esa parte con la preparación personal del profesor, algo muy importante es lo de superar a las decepciones y a las malas experiencias. Nos movemos en un mundo con muchísimas personas. Es casi imposible que no suceda nada desagradable en una jornada. Siempre hay interpretaciones. Ese alumno dijo esto, ese colega dijo lo otro, que podrían haber pensado. Así que una jornada contiene alegrías y satisfacciones, pero también incluye otras cosas también. Y lo que tenemos que hacer es saber superar a esa decepción, saber tratarnos a nosotros mismos. Porque al día siguiente, otra vez, estamos con todos ellos y tenemos que estar preparados para lo repentino, lo simultáneo y todo el resto. Y se puede añadir otra cosa más, y es que para los alumnos, cuando estamos en el aula, debe parecer que esto lo hacemos por primera vez. Esto es también una similitud con el actor. Explicamos algo, utilizamos un chiste, quizá contestamos de cierta manera, pero para los alumnos es por primera y única vez en su vida y por parte del profesor debe parecer espontáneo. Lo que odian los alumnos, como seguramente saben, es cuando el profesor dice que bueno, hace 2 años tuve a un grupo realmente bueno. No quieren ni oírlo por varias razones, pero una razón es que para ellos su relación con el profesor es una relación única, es su profesor.
Y eso es muy importante en la relación profesor-alumno. Para mí, la profesión es una profesión muy creativa. Ya que esa es una palabra de moda, yo quisiera reivindicar el término para los profesores, pero no creativo en el sentido de inventar desde la nada, sino lo creativo de un profesor es adaptarse a la situación. Un profesor con muchos años de experiencia, primero se sabe el currículum. Bueno, no solo ha estudiado en la universidad, sino sabe que durante los 4 años que voy a tener a esos alumnos, bueno, el primer año estudiamos eso, el segundo lo otro, etc. Se sabe en la cabeza el currículum. Tiene una idea sobre en qué hay que insistir para que tengan una idea de conjunto al final. Además, sabe que para el primer año, por el nivel de madurez de los alumnos, es mejor elegir ciertos materiales y para el último año otros materiales son los que se deben utilizar. El profesor acostumbrado también conoce los materiales de los que dispone el colegio y sabe que para el tercer año y ese tema tengo un material excelente. Así que es una combinación del conocimiento, del currículo, de los materiales, de la madurez de los alumnos y el hecho de que cada grupo sea diferente. Así que es una combinación que se debería llamar creativa. No está decidida de antemano, hay que adecuarse. Y por eso causa tanto cansancio a un profesor que está empezando. Los profesores, hay un gran riesgo el primer año de trabajo de un profesor porque es demasiado. Es cierto que han estudiado esto en la universidad, pero tienen que leer un nuevo currículo y hacer todo esto al mismo tiempo. Así que estoy llegando al final. Un profesor está haciendo 2 cosas a la vez. Estamos enseñando un contenido académico, pero estamos enseñando estar a la hora, cumplir lo dicho. Estamos mostrando con nuestro ejemplo el ser justo y no tener favoritos. Estamos animando y apoyando, pero generalmente en combinación con el contenido. Y si lo hacemos bien, o también si lo hacemos mal, es posible que nos convirtamos en una referencia del alumno, que más tarde se preguntará en una situación difícil, y ese profesor, si él estuviera aquí, ¿qué haría? Y los alumnos, con suerte, han tenido durante su educación a varios profesores que le han servido de buenos modelos. Y por eso quiero también repetir esa definición de un profesor que usé al comienzo, que un profesor es un adulto responsable, con conocimiento, que transmite conocimiento, que actúa en conjunto a través del conocimiento y que tiene capacidad para comunicar y para entusiasmar y mejor si un poco de humor. Y todo esto como si nada. Pues debe parecer absolutamente normal y corriente. Los alumnos creen que nacemos así. Muchas gracias. And now it's my pleasure to introduce the next speaker, Kiran Bir Sethi. Please.